A unos pasos de pasar la cueva, escuchamos un llanto de un bebé que provenía de la cueva, como un bebé recién nacido. Mi hermano me dijo, es la Llorona, corre, vamos corriendo. Entonces, corrimos como nunca, y volteé, y afuera de la cueva estaba una mujer parada, una mujer de blanco, con el cabello extremadamente largo, y la ropa vieja, muy desgastada, pero se veía que era una mujer alta, y casi medía los 3 metros. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por estar aquí una vez más. Esperemos que estén en un lugar tranquilo, en silencio, con la mente abierta y los ánimos preparados para escuchar las siguientes historias. Las siguientes experiencias inexplicables, relatos que han sido recopilados cuidadosamente para ustedes. Como siempre, les recordamos que si son personas sensibles, se recomienda escuchar este episodio de día o acompañados de alguien más. Pero si no es así, ya saben que de noche los relatos se escuchan mejor. Bienvenidos una vez más a Relatos Nocturnos. Yo crecí en un pueblo donde pasa un río ancho, de esos de que de día se ven tranquilos, pero de noche cambian completamente. Desde niño escuché la misma advertencia: no te acerques al río cuando oscurece. Decían que ahí te aparecía la Llorona, pero uno de chamaco no cree en eso, hasta que lo vive. Tenía como 19 años cuando pasó. Había salido tarde del trabajo y decidí cortar camino por la vereda que pasaba junto al río. Eran casi las 12 de la noche. No había luna, solo ese silencio pesado que te hace escuchar hasta tu propia respiración. De repente, escuché un llanto. No era fuerte, era bajo, como cansado, como si alguien ya no estuviera fuerzas ni para llorar. Al principio pensé que era una mujer del pueblo, tal vez borracha o peleando con su pareja, pero el sonido venía del río, y eso fue lo que me puso nervioso. Seguí caminando, decidiéndome a mí mismo que no pasaba nada. Entonces el llanto se hizo más claro, más cercano, un llanto estremecedor que erizaba mi piel. Sentí como se me heló todo el cuerpo. No se confunde con nada. Me detuve. No quería voltear, pero lo hice. A unos metros, entre la neblina que salía del agua, vi una silueta blanca. No caminaba, parecía que flotaba. Apenas tocaba el suelo. El cabello le cubría la cara. Sus brazos colgaban, como si estuvieran derrotada. Quise correr, pero las piernas no me respondían. Y entonces levantó la cabeza. No le vi bien el rostro, pero sí los ojos vacíos, oscuros, como si no hubiera nada ahí. Cuando gritó, ya no fue un llanto, fue un alarido que me atravesó los oídos. Corrí, corrí como nunca en mi vida. Sentía que algo venía detrás de mí, que el aire se hacía más frío a cada paso. No me atreví a mirar atrás. Llegué a mi casa sin aire. Cerré la puerta y me quedé sentado en el suelo hasta que amaneció. Desde esa noche, nunca volví a pasar cerca del río. Y lo peor es que todavía algunas madrugadas escucho ese llanto a lo lejos. Pero lo que sí les digo es de que no es como todos lo dicen, que la Llorona dice, ay mis hijos. No,
Es un grito, un llanto desgarrador. Mi abuelo no era hombre de cuentos, era serio, callado, de esos de que no hablan si no es necesario. Una noche, cuando yo tenía unos 10 años, se fue la luz de la casa. Estábamos sentados alrededor de una vela cuando alguien mencionó a la Llorona. Yo me reí. Mi abuelo no, solo dijo, eso no es un cuento. Y empezó a hablar. Dijo que cuando era joven trabajaba cuidando ganado cerca de un canal de riego. Tenía que quedarse noches enteras solo. Una madrugada, como a las 2 de la mañana, escuchó un llanto larguísimo, tan triste, que le dolió el pecho. Pensó que alguien se había ahogado. Agarró su linterna y caminó hacia el sonido. Cada vez se escuchaba más fuerte, pero también más raro, como si no viniera de solo una persona. Cuando llegó al canal, vio a una mujer de espaldas, vestida de blanco, inclinada sobre el agua. Señora, le dijo, ¿se siente bien? La mujer empezó a llorar más fuerte. Repetía ese llanto. Mi abuelo dio un paso más y el agua dejó de moverse. La mujer se giró lentamente. Según él, no tenía cara, solo una sombra oscura donde deberían estar los ojos y la boca. La linterna se apagó sola. Mi abuelo dijo que cayó de rodillas del miedo y empezó a rezar. Escuchó pasos sobre el agua, como si alguien caminara sin hundirse. El llanto se escuchaba ahora encima de él, rodeándolo. Cuando volvió a encender la linterna, ya no había nadie. A la mañana siguiente encontró huellas mojadas alrededor de él, donde estaba, pero ninguna se alejaba del canal. Mi abuelo terminó el relato mirándonos serio y dijo, si alguna vez escuchan la Llorona de noche, no contesten, no busquen y jamás digan que tienen hijos. Nunca más se volvió a reír de esta historia, porque él sabe que esto de la Llorona no es un juego. No sé por qué estoy contando esto ahora, tal vez porque ya pasaron muchos años, o tal vez porque sigo soñando con eso. Yo trabajaba de velador de una construcción, a las afueras del pueblo. No había cosas cercas, solo terreno baldío, y a unos 100 metros, un canal viejo por donde antes corría el agua. De día estaba seco, lleno de basura y maleza. De noche era otra cosa. Esa noche era tranquila. No había viento, no había perros, no había nada. Ese silencio raro que te pone nervioso aunque no sepas por qué. Eran como las 2:30 de la madrugada cuando escuché algo. Al principio pensé que era el viento metiéndose entre los fierros, pero no. Era un sollozo, no un llanto fuerte. Era como que alguien intentaba llorar sin hacer ruido, como si no quisiera que le escucharan. Me levanté de la silla y caminé unos pasos. El sonido venía del canal. Sentí un escalofrío que me bajó hasta los pies. Me quedé quieto, no quería acercarme, pero tampoco quería pensar en eso. Intenté convencerme de que era una mujer del pueblo, que alguien se había perdido, que no era lo que todos decían. Entonces volvió a hablar. Señor, dijo, ¿no ha visto a mis hijos? La voz sonaba tan humana, tan cansada. Y ahí fue donde cometí el error. Respondí, no señora, aquí no hay nadie. Dije casi susurrando. El llanto se detuvo. Pasaron unos 8 segundos enteros. Luego escuché pasos. No eran pasos normales. Sonaban mojados, como si alguien caminara sobre el agua, aunque el canal estaba seco. Apunté con la lámpara. La vi. Estaba parada al borde del canal, vestida de blanco, sucio como un vestido viejo. El cabello le caía adelante por
por el rostro, pero alcancé a ver su cuello, demasiado largo, demasiado delgado. Gracias, dijo. Ellos deben estar cerca. No caminó, se deslizó hacia mí. Ahí entendí que eso no era una persona. El aire se volvió frío, mi respiración salía como vapor. Quise correr, pero sentía las piernas pesadas, como si el suelo me jalara. Cuando estuvo a unos pasos, levantó la cabeza. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros. Abrió la boca y de ahí salió un grito que no sonaba humano, como si viniera de muchos lugares al mismo tiempo. Caí al suelo. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. Cuando reaccioné, ya estaba amaneciendo. El sol apenas salía y el canal seguía seco, silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero mis botas estaban mojadas. Alrededor de mí había huellas pequeñas, como de niños, marcadas en el polvo. Renuncié, renuncié ese mismo día. Nunca volví a trabajar de noche, ni menos en ese lugar. Y algo más, desde esa noche, cuando me quedo solo y todo está en silencio, escucho una voz muy bajita, muy cerca de mí, que me pregunta, ¿ya los encontraste? Esa noche no sé qué pasó. Yo tenía 23 años cuando me sucedió esto. Mi abuelo, mi abuelo tenía unas parcelas que de mi casa teníamos que caminar por lo mucho media hora entre veredas. Teníamos que cruzar una barranca donde nacía el agua. Esa madrugada me tocó ir con mi hermano pequeño. Le dije que me acompañara, ya que mi abuelo tenía una consulta médica. Él no podía y me dijo si le hacía el favor de ir a verlas. Agarré mi lámpara y un machete para limpiar el camino. Mi hermano recién levantado no quería ir, tenía sueño, como todo niño. Quisiera estar en la cama durmiendo, pero nuestro deber nos mandaba. Le dije que no sintiera miedo, no pasaba nada. Pero él sabía que mi abuela le contaba una historia, lo de esta leyenda de la Llorona, que cerca donde nace el agua, donde está la cueva, se escucha. Y más si no está bautizado un niño. Y acá hay la creencia es de que los niños que no están bautizados no tienen que pasar por ahí. Pero ese día yo no tenía en mente eso. Yo lo agarré y me lo llevé. Antes de llegar a la cueva, él me dijo que no quería pasar por ahí porque tenía miedo que se lo llevara la Llorona. Yo le dije, ven, te cargo, no pasa nada. Él se armó de valor y lo cargué. Seguimos el camino. Antes de cruzar la cueva, sentimos un frío extremo que erizaba la piel, traspasaba hacia los huesos. Pasamos la cueva. A unos pasos de pasar la cueva, escuchamos un llanto de un bebé que provenía de la cueva, como un bebé recién nacido. Mi hermano me dijo, es la Llorona. Corre, vamos corriendo. Entonces, prendimos el viaje, corrimos como nunca. Y volteé, y afuera de la cueva está una mujer parada, una mujer de blanco, con el cabello extremadamente largo y la ropa vieja, muy desgastada, pero se veía que era una mujer alta y casi medía los 3 metros. Íbamos corriendo. Donde ya no la vimos, nos detuvimos e empezamos a rezar como pudimos de lo que sabíamos. Padre nuestro, Ave María. Entonces, mi hermano se sintió mal. Tenía vómito y tenía fiebre. Pero yo con mucho miedo no me podía regresar
y cruzar esa cueva. Entonces llegamos a un familiar que vive cerca de ahí. Le dije qué es lo que había sucedido. Le dije que mi hermano estaba mal. Nos dio un remedio para el susto, para el espanto. Nos quedamos ahí un buen rato hasta que amaneciera. Ya saliendo el sol, decidimos regresarnos. En esa cueva volvimos a pasar, pero ya no había nada porque ya ahí cruzaba la gente. Entonces mi hermano seguía mal. Me lo tuve que llevar a mi casa como pude. Le dije a mi mamá, estaba ahí mi abuela. Ella sabía lo que había pasado. Trajo unos huevos de gallina y los pasó, los empezó a frotar ante mi hermano y le dijo que con eso ya se iba a curar, porque la Llorona se llevó el espíritu de mi hermano. Pero gracias a Dios no pasó más. Por eso desde ahí ya no quise estar en el rancho. Gracias, comunidad. Muchas gracias, comunidad, por estar aquí una vez más y escuchando estos relatos recopilados de la Llorona. Y si algún día escuchas a una mujer llorando o pidiendo ayuda en medio de un río o de un terreno baldío, nunca le ofrezcas tu ayuda, porque te puede costar la vida e incluso tu espíritu, tu alma. Y gracias otra vez por estar aquí en Relatos Nocturnos.